Adoramos al que vive para siempre. Echamos nuestras coronas ante el trono, decimos digno eres tú, digno eres tú. Al que está sentado en el trono, al Cordero inmolado, sea la honra y el poder, la
Aleluya, muchas bendiciones en esta preciosa mañana, todos y cada uno de ustedes que se conecta temprano a esta cita divina. Temprano, 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana estamos conectados con un pueblo que está orando y clamando al Padre, trayendo oración intercesora a favor suyo, a favor de una casa, a favor de una familia. Que declaro sobre su vida bendición. Una bendición que sobre y abunde. Una bendición que activa una gloria mayor. Una bendición que activa una dimensión poderosa. Una dimensión de gloria. Así que sea usted muy bendecido. Declaro el shalom, la presencia, la gloria. Este es el día que el Padre creó. Este es el día donde el Padre va a activar sobre usted milagros, prodigios, maravillas. Te va a ir bien en medio de cualquier circunstancia. Dios le dijo al profeta, dile al justo que le va a ir bien. Cuando el Señor te dice esto es porque te va a ir bien. Porque Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Porque Dios va a hacer algo poderoso. Dios va a activarse sobre tu vida. Dios va a hacer algo que tú ni te imaginas en ti, en tu casa y tu familia. Así que declaramos esta palabra sobre usted, sobre su vida, sobre su familia. Te invito por favor para que usted conecte a alguien. Hoy quiero transmitir una palabra que me pidió el Señor predicar en la iglesia de nuestro amado apóstol Roberto Comesaña. Y me la envió anoche y me impactó porque pude recordar varias cosas y ver que esa palabra se cumplió, esa palabra sigue vigente. Así que le invito por favor para que comparta esto con alguien, comparta esta revelación con alguien. ¿Amén? Comparte. Sé que va a ser de bendición. Yo no voy a hablar al corazón. Lo importante es cuando Dios nos habla en nuestro corazón, ¿cierto? Derrite cualquier corazón duro y nos da, sobre todo, nos da aliento de vida, nos da algo fresco, algo lindo, algo precioso, algo sobrenatural, algo que te va a ayudar a ti a caminar en dimensiones de gloria fuertes, poderosas, ¿no? Y allí usted entiende que Dios te ama, que Dios es un Dios de prodigios, Dios es un Dios de maravillas, Dios es un Dios de cosas muy poderosas, muy sobrenaturales, eternas. Así que le invito a todo hijo, a toda hija, por favor, mientras adoramos al Eterno, por favor, comparta este link con él. Comparte. Dios te va a hablar. Lo único que dice que Dios te va a hablar. Adora al Rey mientras seguimos conectando aquí a gente. Adórale. Vamos, adórale. Aleluya, Santo, te adoramos. Vamos a adorar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Adórale, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su favor. Estamos contentos contigo, que tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido, nos has librado del mal, nos has guardado de tentaciones, de caídas, nos has guardado, Señor, de tiempos difíciles, de tiempos malos. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana maravillosa y preciosa. Y te pedimos que tú hables al corazón nuestro, que tú nos ministres, Señor, a cada uno de nosotros,
en una dimensión poderosa, sobrenatural, una dimensión en la cual el Padre va a trabajar a favor nuestro y nos va a enseñar cosas lindas. Amén. Muchas bendiciones a toditos. Por favor, comparta esto. Comparta el link en el nombre de Jesucristo. Muchas bendiciones. Buenos días de esta mañana a todos y cada uno de ustedes. Sea usted muy, muy, muy bendecido. Cada uno de las personas que se están conectadas, muchas bendiciones. ¿Ok? Vamos a trabajar con esto y vamos a retransmitir, así si el sistema me ayuda a retransmitir una predicación que dimos hace un tiempo atrás. Pues sería lindo que se conectara y conectara a otras personas para que usted reciba una palabra que Dios tiene aquí. Si esa palabra me ministró a mí, la volví a oír y me ministró. Yo sé que la va a ministrar a usted también. Así que por favor, comparta esto con otras personas, comparta esto con otras vidas y vamos a trabajar aquí para que Dios se glorifique. Entonces vamos a trabajar aquí, va a aparecer aquí en la pantalla. Gracias por la tecnología, me gusta la tecnología. Hay veces se complica, hay veces se vuelve como, se enoja con uno en la tecnología, pero aquí estamos. Ok, okay, amados, espero que el sonido sea excelente. Aquí empezamos. Comparta eso, tome nota, abra su corazoncito y permita que Dios le ministre. Vamos a mirar. De vida que estoy enseñando a la iglesia. Y una de ellas es que cuando tú encuentres a alguien que su corazón es como el tuyo, acapáralo. No lo dejes ir. Porque son raras las personas que tú encuentres que en unos segundos, en unos minutos, tú te das cuenta que conectas. Y lo que más vale en la vida es las personas que están en ella. Y los conocimos y vi su ministración, vi su espíritu, los dones y los talentos que habían en ellos, y me di cuenta que nadie los había reconocido, que los tenían como orugas, sapitos, como sapitos. Sí, yo también fui sapo, pero el Espíritu Santo me dio un beso y me hizo un príncipe. Bendito sea el Señor. Y empezamos una amistad, empezamos a compartir y nos identificamos el uno con el otro. Una de las cosas que ellos están bajo cobertura también, son hijos míos y por lo tanto hijos de esta casa, y nosotros somos hijos de la casa de ellos también, porque una de las cosas que yo entiendo en cobertura es que la cobertura es mutua. ¿Sí? Tú te casas, el hombre es la cobertura de la mujer, ella tiene que cobijarlo a él también. Tú tienes hijos y tú primero eres el que los cubre. Cuando ellos crecen, un día te van a cubrir ellos a ti también. Y eso lo hemos entendido. Y el depósito que Dios ha puesto en ellos es poderoso. Estoy consciente que no hemos visto nada todavía. No me acuerdo cuándo fue en una de nuestras cumbres, después que teníamos unos 3 años de cobertura más o menos, los activamos aquí en presente, creo que fue el 2012. Si no fue el 12, pues después las arreglamos. Pero para hoy fue el 12. Bendito sea el nombre del Señor. Y reconocimos su apostolado. De ahí para acá ellos han crecido extraordinariamente, no necesariamente por la cobertura nuestra, sino por la cobertura de Dios. Hemos visto su casa madurar, profundizar, y es para mí un honor llamar al púlpito a uno de mis hijos espirituales, el apóstol John Viveros. Bendito sea el Señor. Si usted quiere saber lo que es un apóstol, siéntese a hablar con él. Está en tu casa. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Rey. Si es para Dios, que se oiga bien, bien fuerte. ¿No? Le doy bendiciones a todos y gracias a nuestro amado apóstol, porque hace un tiempo atrás reconoció, y de ese entonces Dios nos ha movido a otra dimensión realmente. Hemos visto cosas muy fuertes de parte de Dios. A ver qué le pasó a esto. Okay.
Y eso es lo que siempre hemos enseñado, el hecho de que uno tiene que valorar lo que Dios trae a nuestras vidas, y he aprendido desde muy temprana edad que me convertí al Señor, de edad de 18, 19 años que le sirvo al Señor, y casi de inmediato fui llamado al ministerio. He aprendido una cosa que me enseñaron en mi casa, aunque yo no tengo un padre. Mi madre me enseñó a ser muy, con los amigos muy especial, y ser leal. Para mí la amistad va mucho más allá de cualquier cosa. ¿Okay? Aparte, cuando me convierto al Señor, me doy cuenta de que uno de los atributos de Dios es eso, la fidelidad. Entonces, cuando usted ha tenido en su casa una enseñanza, y aparte cuando usted viene al reino y Dios trata de implementar eso más fuerte, entonces eso se multiplica, eso te lleva a un nivel más fuerte, y uno empieza a amar y a honrar a la gente que Dios te pone a tu lado. Y yo en este caso reconozco y también honro a nuestros amados apóstoles también. Y algo que yo he considerado, que siempre quiero enseñarle, decirle algo, una de las cosas que Dios primeramente me llamó a mí a ser un intercesor. De momento que me convertí al Señor, lo primero que Dios me enseñó fue a orar. Y fue un hambre por Dios, y muchas batallas de intercesión las he logrado sin saber nada. Y algo en la guerra espiritual que siempre entiendo y conozco y reconozco es estar bajo una cobertura. Usted no puede ir nunca a una guerra espiritual a orar, ni a echar fuera demonios de nadie, a menos que usted esté bajo una cobertura. Si no, se mete en tremendos líos, en tremendos problemas. Por eso mucha gente hoy ha desvirtuado lo que es la guerra espiritual, ha desvirtuado lo que es la intercesión, porque se meten a hacer cosas andando mal. Entonces, cuando yo oro, después de que... es más, cuando nuestro amado apóstol nos llamó y hablamos sobre esto, yo no sabía que ustedes eran la cobertura de nuestros amados, ni que usted estaba en una cobertura de alguien que yo respeto y amo, que es el apóstol Ronnie Chaos. Yo no sabía nada de eso. Entonces, cuando yo me convierto venimos a la cobertura de nuestro amado apóstol Roberto, entonces un día yo orando, empecé a ver cosas más fuertes, más claras, porque cuando usted va a orar, sobre todo territorialmente, a niveles de jerarquía muy alta, y tal vez no sabe mucho acerca de nosotros, como el apóstol ayer decía, yo no soy lo que ustedes ven y esas cosas. O sea, muchas veces usted ve cosas y la ve por el Facebook, no todo lo que ve por Facebook es real. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que usted debe entender es lo siguiente. Dice, y me dieron un consejo un día: no te honres si no permite que alguien te honre. Usted no está hablando que sí, permita el tiempo de Dios, y nosotros hemos aprendido a esperar el tiempo de Dios, pero aprendí algo y lo he visto y he notado una autoridad muy fuerte cuando estoy intercediendo. Entiendo que estoy bajo una cobertura, a su vez él está bajo una cobertura, y a su vez yo estoy bajo una cobertura de alto rango. O sea, cuando yo voy a orar, entonces yo no estoy solo. yo estoy bajo una... Y cuando usted es consciente de eso en el ámbito espiritual, aseguro una de las cosas que Satanás respeta es la obediencia, la sujeción. Y le aseguro una de las cosas, cuando Dios lo mete en esa dimensión, hay cosas que usted ora, tal vez en secreto, porque la palabra dice que cuando usted ora en secreto, amén, Dios te recompensa en público. Entonces, oraciones hechas en secreto cambian situaciones, cambian vidas. Dios te da una autoridad, y esto no es el que más grite, esto no es el que más, sino que literalmente usted siente que de su vientre espiritual sale algo que cambia los cielos, salga algo que cambia las familias, algo que impacta, una palabra que toca el corazón, una palabra que se penetra allí, una palabra de fuego. Entonces, han sido 30 años de ministerio realmente que hemos tenido, que me convirtió el Señor en el año 87, 88, y de allí Dios nos ha entrenado y nos ha llevado a cosas fuertes que hemos visto. Y uno de los testimonios que, para empezar y estamos hablando de metamorfosis, y una de las cosas que hace la metamorfosis muy fuertemente es la intercesión. ¿Ven? Para mí es uno de los temas que me apasionan. He visto grandes cosas, grandes conquistas, vidas cambiadas, mi familia que estaba en brujería, hechicería, se rompieron tantas cosas. Entonces se tiene que saber aprovechar todo esto, y sobre todo cuando todo intercesor, número uno, tiene que conocer revelación de la palabra. Si usted no conoce la revelación de la palabra, tal vez que usted está orando en línea incorrecta.
entonces por esa razón no tiene resultados. Entonces, y aparte de eso, Dios me une con una mujer de guerrera, amén, una mujer de oración. Y cuando nosotros decidimos casarnos, me acuerdo tanto de esa fecha, es maravillosa. Y Dios me habló a mi corazón, me dijo, yo no solamente uno un hombre y una mujer, sino que uno, dos llamados, dos ministerios, dos funciones. Y yo lo creo, yo cuando Dios me habla cualquier cosa, yo la creo, la atesoro muy grande y me apoyo mucho en la voz de Dios sobre nuestras vidas. Entonces vi a esta mujer, momento que nos unimos, Dios, ella me habló claramente, tenía una historia, el cual la historia ella la guardó en su corazón porque cuando trató de hablarla, alguien la malusó. Y del momento que nos casamos, y yo, ¿cuánto ya hemos casado? 15 años, ¿cierto? 15 años, ya hemos casado. Entonces, de los 15 años yo he estado con ella todos los días. En la mañana yo he oído a mi esposa por los 15 años que yo he estado con ella, aparte otro tiempo, orar por unos hijos que se le fueron arrebatados. Y esa oración, me acuerdo tanto que en lo que es profético, lo que es metamorfosis y cambio, yo muchas veces vi a mi esposa cuando ella se dio cuenta que su hijo, oyó una información que a su hijo le gustaba la cocina, que había estudiado para un cocinero, un chef. Entonces ella en la cocina, cocinando sola, ella empezó a hablar con su hijo. Y esto es lo que mueve la fe. Porque una cosa es hablar, una cosa es usted testificar, poner en el Facebook, otra cosa es usted vivirlo. Ya estuvo 15 años y muchas veces ella hablaba con su hijo, se ponía a cocinar con él, orando por una transformación, por un cambio. Y una de las cosas que ella oraba siempre era: Señor, guarda el corazón de mis hijos, porque fue una situación muy crítica, muy difícil. Nadie conoció esto, nunca usted vio a mi esposa quejarse. Y venía gente a pedir consejo de oración. Y eso es duro. Y ver luego a través de una palabra profética, orar, interceder. Y cuando Dios te da una palabra profética, algo que yo he enseñado y siempre he dicho, usted tiene que orar lo que le pasó a Jesús para traer una transformación. Antes de Jesús ir a esa cruz, y el simbolismo que está aquí esta noche es tremendo, esta mañana, porque está en la cruz y atrás hay una transformación, la mariposa que ayer se habló, impresionante es ver esa transformación, ese cambio. Y me acuerdo tanto que mi esposa oraba y oraba y oraba, gente que tenía información se la negó, gente que sabían dónde estaba se la negaban, fue algo terrible. Ella, una de las cosas que hemos aprendido y siempre lo que yo enseño acerca de la guerra espiritual es el hecho que usted, si quiere orar, que Dios le responde, usted tiene que operar en el espíritu de perdón. Usted no puede guardar resentimiento, amargura, porque cuando usted va a ámbitos espirituales a orar, Satanás conoce su corazón, Satanás sabe qué es lo que usted ha hecho. Entonces, algo que siempre enseño es el carácter de la persona. Y los momentos difíciles son los que traen una metamorfosis, estos momentos, estas presiones tan fuertes que nadie sabe. Y algo que yo he aprendido es lo siguiente: cuando yo veo a alguien, yo respeto la vida, sobre todo de hombres y mujeres que están, imagínense, para mí es un honor estar delante de ustedes, donde son gente de alto rango y generales, y uno valora cuando hombres de Dios han pagado un precio, han sido procesados, ha habido metamorfosis. Y lo que el apóstol Pablo enseñaba, decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas del maestro, las marcas de la cruz, marcas del sufrimiento. Todo ministro lleva marcas en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Todo ministro pregunta, hable con siéntese a hablar con su pastor, con su ministro, las veces que los han traicionado, las veces que lo han deshonrado, gente que usted ha sembrado y ha puesto, y un momento a otro se van y hablan. Eso usted lo sufre y usted lo perdona. Entonces eso va creando en ti un carácter
que delante de la presencia de Dios, delante, más, el Satanás, el diablo, reconoce esto y respeta a hombres y mujeres que han sido procesados, a hombres y mujeres que el diablo no los ha matado en sus procesos, a hombres y mujeres que no se han quejado delante de la presencia de Dios por sus procesos, que aunque han sido duros, y ese fue el proceso que ella sufrió. Entonces me acuerdo tanto todavía no he entrado en materia, no sé cuánto tiempo tengo, entonces me acuerdo tanto que ella estaba, y lo más interesante del caso, que en esta intercesión hay palabras que el Espíritu Santo te pone a orar y a profetizar, son palabras claves, y porque yo entiendo que cuando usted está orando sucede como en el ejército. Creo que usted estuvo en el ejército, según tengo entendido, y allí para el ejército hay comandos, ¿cierto? Hay palabras claves que nadie las conoce, la gente civil no conoce, esos son comandos que la gente entiende. Entonces esos comandos, por esa razón el ejército enemigo trata de descifrar esos comandos para contrarrestar lo que son los ataques y lo que se está haciendo. Entonces, en esos comandos de guerra, Dios usa ciertas palabras específicas que usted se queda tan sorprendido porque son palabras que usted no las encuentra en el diccionario, usted muchas veces no están en su léxico, pero cuando usted las oye y las declara, resulta que llega un momento, el momento de Dios específico de parte del Señor. Puede ser el médico, como nosotros hemos estado orando, un ejemplo, por situaciones de cáncer, que me acuerdo esa palabra Dios la recibió, mi esposa el Señor se la dio, y una palabra tan específica que ella empezó a orar: te buscarán y no te encontrarán. Y usted lanzaba esa palabra al ámbito espiritual. Resulta que los doctores han dicho exactamente esa misma palabra que usted ora en secreto. Lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. Entonces, cuando usted lleva ese entrenamiento y usted tiene su oído agudo a lo que el Espíritu Santo está hablando, entonces usted sabe que en su boca hay un poder, y usted sabe que en su corazón debe ser un corazón donde emana la revelación de la palabra. Su corazón tiene que estar guardado, porque usted debe entender que en usted hay una responsabilidad. Amén. La presión que viene de Satanás es para tirarte hacia abajo. La presión que viene del cielo es para levantarte como un hombre de Dios y que tengas una palabra de autoridad en el ámbito espiritual. Escúcheme, no es el que más grite, es el que va bajo revelación y bajo obediencia. Amén. Entonces quiero que entienda eso, y yo quiero soltar esta palabra. Escúcheme bien, ponga su oído atento, porque el Espíritu Santo, cuando usted está orando, te va a poner palabras claves, comandos exactos. Escúchame, comandos, porque la palabra dice que los ángeles de Dios son poderosos en él. Mire lo que dice: para ejecutar su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu corazón se conecta con el corazón de Dios, has sufrido una metamorfosis. El Espíritu Santo te va a poner una palabra en ti. Primeramente la pone en tu depósito espiritual, en tu vientre. Aquí tú tienes un depósito, esa palabra es procesada. Es como el shofar. Yo enseño sobre el shofar por eso. El shofar es algo que tiene la misma forma de su tráquea, de su esófago. Amén. Entonces, ese shofar tiene que tener un tratamiento interno para cuando ese shofar suene, eso tenga algo poderoso en el ámbito espiritual. Entonces, tú eres el shofar de Dios, de tu casa, de tu familia, y cuando ese shofar tuyo suena en el ámbito espiritual y dice cosas, comandos del cielo, automáticamente tú debes entender que los ángeles de Dios se van a mover al decreto de los santos. Los ángeles del Señor van a reconocer esa palabra que ha sido procesada en tu intimidad. Todo aquel que ora en intimidad con el Padre, en el secreto con el Padre que ve en secreto, escuchen, el Padre que ve en secreto, allí es donde se ejerce las mayores metamorfosis, en el secreto del Padre. Allí cuando nadie te está mirando, ahí cuando usted le provoca salir corriendo y dice: Dios, yo te voy a dar la victoria. Viene la presión, pero dice: voy a resistir, porque no eres tú, es lo que está en ti. La palabra incorruptible, la palabra que Dios ha puesto en ti, esa palabra que el diablo ni el infierno la pueden matar, ni las circunstancias la pueden matar, que el tiempo hace que se produzca. Y así como el grano de semilla primeramente tiene que caer a tierra, escuchen, tiene que caer a tierra, tiene que profundizarse, tiene que morir. También sucede que ellos tienen una metamorfosis, un cambio. Eso que tú ves muerto va a llegar un día que va a dar
dar vida. Eso que tú ves en el interior, nadie ve lo que está pasando. Dentro del interior de la tierra tú no sabes qué está pasando, pero hay un proceso, hay una manifestación de gloria, y viene un día que eso va a dar fruto. Fruto que la gente va a empezar a comer de ese fruto. Fruto que va a ser algo que ha sido puesto en lo secreto, en el secreto del Padre, donde tal vez nadie te reconozca, donde tal vez nadie te honra, pero el Padre lo está viendo. Cuando tú sueltas esa palabra, automáticamente una operación angelical dice: hey, yo reconozco el sonido de esa voz, yo reconozco el sonido de ese comando. Entonces entran ángeles en operación para traer lo que Dios dice, el tiempo kairos, el tiempo preroma, la revelación de la palabra, es decir, es tu tiempo ahora. ¿Ves? Ella estuvo orando. Y recibimos una información: hay que viajar a Barcelona, a España. Ahora, ole, allá vamos a España. Y una de las cosas que nosotros decidimos es el primer viaje que vamos a hacer fuera de Estados Unidos, va a ser a buscar a los muchachos. Yo soy una persona que ha aprendido a hacer pactos secretos. Mi palabra, y yo quiero que usted aprenda, la palabra de todo hijo de Dios tiene que ser una palabra de peso. Porque cuando usted no tiene palabra de peso aquí en la tierra, no crea que en el ámbito espiritual su palabra va a tener peso. Usted tiene que ser una persona que cuando usted se comprometa a algo, usted diga: voy para adelante, así me reviente, pero mi palabra tiene peso y mi palabra tiene poder. Entonces, nos comprometimos, ¿cierto? Hicimos un pacto. Ya éramos ciudadanos. La gente me preguntaba: ¿usted por qué no va a Colombia? Porque no me da la gana. Digo que la gente quiere que esté ahí. ¿Por qué? Y usted le puede explicar. No, la gente no va a entender nunca. ¿Y usted por qué está en esa situación? Si yo le empiezo a explicar, va a poner razonamiento. Es que la puerta, dejó la puerta abierta. No, olvídese de eso. Nadie va a ponerte en tus zapatos. Entonces decidimos viajar allá a España. Fue tan sobrenatural. Escúcheme bien, esta es la importancia del cambio. Tal vez yo he aprendido sí, exactamente, yo he aprendido algo de parte de Dios. Yo he tenido mensajes que lo he tenido que haber guardados allí, amén, y encajonados, porque Dios, y yo no peleo con Dios, amén. Tampoco peleo en el sentido que mucha gente después nos demanda, porque nosotros hemos estado en una universidad, somos directores de una universidad, y muchas veces cuando la gente dice: son teolocos. No. A mí no me gusta, o sea, yo conozco revelación, palabra, pero me gusta más la revelación de Dios. Porque la teología no cambia a nadie. La revelación te transforma, te cambia y te libera y te lleva a otra dimensión de gloria. ¿Amén? Entonces, llegó el tiempo, y por eso yo le hablo a la gente: no permita dejar de orar. Sacúdete un poquito tú mismo. No puedo dejar de orar. Tengo que orar con ganas, sin ganas. Tengo que ser, di conmigo, tengo que ser el intercesor de mi casa, de mi familia. Tengo que ser el intercesor mío, mi intercesor personal. El hombre que va a declarar una palabra de reino, el hombre que va a saltar una palabra. Escúcheme bien. Es bien difícil usted profetizarle a su destino cuando nada esté sucediendo. Escúcheme bien, ahí nadie va a querer profetizar ni soltar una palabra. Pero cuando te ven próspero, todo el mundo: tú eres próspero y las naciones vienen para ti. Pero nadie te va a soltar una palabra. Nadie se arriesga a soltar una palabra cuando tú no eres reconocido, cuando tú estás metido allí como aquel grano de mostaza allí, ese grano de trigo allí metido en la tierra. Nadie te va a profetizar. Escúcheme bien, nadie le va a profetizar a un gusanito como de la hermana, nuestra amada. Mira, tú vas a llegar a ser una mariposa. Nadie se va a arriesgar, ningún profeta se va a arriesgar, porque de pronto me equivoco, de pronto no sucede. Pero escúchame, hay gente con voz profética que mira más allá, porque saben que como yo fui transformado, como Dios me sacó del anonimato, como Dios me sacó detrás de la manada de las ovejas, también yo sé que cuando yo miro proféticamente, yo puedo entender que tú también puedes ser sacado de atrás, de nadie te reconoce. Tú también puedes ser llamado donde nadie te quiere. Escúchame bien. Hay una de las cosas que sucede en la cuestión profética. Según la Escritura, Samuel fue uno de los más grandes profetas. Es más, dice, impresionante eso, que la palabra que este hombre soltaba no caía al piso.
Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre se equivocó un día. Cuando fue a ungir al rey de Israel, le trajeron los más grandotes. Y él dijo, este es. Escúcheme bien. Para el entrenamiento y metamorfosis de profeta, muchas veces Dios permite que usted se equivoque, el hombre de Dios se equivoque, porque cuando usted no se equivoca en su ejercicio ministerial, usted cree que se las sabe todas. Por eso usted tiene que tener oído cuando alguien profetice, cuando alguien declare, asimilar, esperar el tiempo, no salir corriendo para saber que esa palabra, mucha gente recibe palabra profética, salen corriendo, no es el tiempo, tiene que esperar el tiempo, ¿ok? Entonces, resulta que esto nosotros le llamamos lo que es, gracias, acumulación de intercesión. Hoy yo sí me traje la tuya. Acumulación de intercesión. Entonces, mi esposa estuvo más de 15 años, lo que yo sé, 15 años intercediendo por un punto. 15 años intercediendo por una situación, 15 años profetizando una palabra, 15 años de lo que yo conozco, aparte de lo que ella operó sin conocer a un Señor. Y resulta que llegó un momento, escúcheme bien, se ha enseñado y lo que también he aprendido en todo este tiempo es que cuando usted enseña algo como pastor, como ministro, como hombre de Dios, resulta que eso se va a manifestar porque tú estás activando algo en el ámbito espiritual. Si usted empieza a enseñar acerca de finanzas, se va a activar esa unción de finanzas. Usted enseña acerca de la liberación, se va a activar porque es una palabra de Dios. Hemos aprendido y hemos enseñado que usted tiene que aprender a mover la gloria, mover las aguas. No permite que las aguas se muevan solas, profetiza a esa situación. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos acumulación de intercesión. Por esa razón, usted nunca se canse de orar. Hasta cuando Dios te ha dado algo, cuando usted sabe que el propósito de Dios es la voluntad del Padre, no se canse de orar. No permita que Satanás meta cansancio, no permita que Satanás le meta incredulidad. Pregúntele a aquella mujer viuda que dice allí Lucas 18, una viuda que iba a decirle a un juez injusto. Mire lo que la figura que dice una viuda en ese lenguaje profético. Una viuda en ese momento era alguien que era menospreciado, que no tenía nada, no tenía representación. Iba donde un juez injusto pidiendo que le hiciera justicia. Imagínense, pedirle a un juez injusto que le hiciera justicia de su adversario. Dice la escritura que este juez no quiso por un tiempo. Digo conmigo, por un tiempo. Ahí en esa porción, por un tiempo no quiso. Allí es donde tú empiezas a ser cambiado en una metamorfosis. Allí tú empiezas a crecer, a madurar. Cuando vienen las circunstancias que tú sabes que es la voluntad del Padre, y usted ora y no sucede, pero usted sabe que es la voluntad del Padre. Eso va a crear en ti, escúcheme, un carácter de resistir en medio de las pruebas. Eso va a crear en ti un carácter de conocer a Dios, de ser un hombre y una mujer fiel, de sembrar cuando nadie reconoce nada. Entonces eso es lo que le pasó a aquella mujer que está sentadita allí, mi amada esposa. Entonces, Lucas 18, esta mujer estuvo orando, pidiéndole hasta, dice la palabra, hasta, mira lo que dice, hasta, di conmigo, hasta que ese juez injusto le hizo justicia. Amén. Entonces, cuando usted sabe y entiende que Dios le ha dado algo, una visión, escúcheme bien, hay una palabra que cuando usted la suelta, al momento que usted suelta esa palabra, al tiempo que usted se encuentra con esa palabra, pueden pasar un tiempo, puede pasar situaciones, usted va a crecer. ¿Qué sucede? Cuando usted se encuentra con esa palabra, escúcheme bien, en su situación profética, en su destino profético, esa palabra se va a encontrar con usted. Los cielos se van a abrir. Cielos que por mucho tiempo han estado cerrados se van a abrir. Situaciones que por mucho tiempo estaban allí detenidas se van a dar. ¿Por qué? Usted le está creyendo al Altísimo. Escuchen bien. Y Dios ama a la gente perseverante. Dios ama a la gente fiel. Dios ama a la gente que no retrocede. Dios ama a la gente de pacto. Dios es un Dios que le gusta ver a sus hijos que le crean cuando nada hay. Escúchame bien, a mí me apasiona lo que hizo Juan el Bautista. Jesús de Nazaret. Este hombre, nacido de mujer, no hay ningún otro profeta como este hombre. Revise qué sucedió con Juan el Bautista. Hoy día si pusiéramos la hoja de vida de Juan el Bautista, muchas iglesias no lo invitan.
no me conviene. Este hombre no me conviene, este hombre. Pero dice la palabra que dice, voz, mira lo que dice, voz que clama, ¿dónde? En su desierto, escúcheme bien, su desierto necesita que una voz profética le hable para que ese desierto empiece a producir. Entonces, este hombre, Juan el Bautista, dice que preparó el camino. Yo quiero que soltar esta palabra sobre alguien que está orando. Escuchen, su oración profética prepara el camino para su bendición. Lo que usted está intercediendo, lo que usted está clamando, lo que usted está creyendo, lo que va a suceder en su cuarto secreto, usted no se lo dice a nadie. Resulta que su voz profética está preparando el camino, está preparando a las personas, está preparando y acondicionando lo que usted necesita. Está trayendo del norte, del sur, las situaciones, las personas, los contactos divinos, los contactos que se tienen que firmar. Todo lo que usted ha sembrado, escucha bien, aunque se sembró con lágrimas, la palabra lo dice, recogerás con gozo. Recogerás con júbilo, recogerás, escúchame bien, en el ámbito del espíritu, todo lo que tú siembras. Por eso debes aprender a sembrar correctamente, debes aprenderle a hablar la palabra correcta a tu desierto, debes aprender a decirle proféticamente aquel desierto tiene que florecer en el tiempo de Dios, y yo voy a caminar hacia ti, y cuando yo llegue allí a mi tiempo profético, los cielos se tienen que abrir, la gente tiene que venir. Dios, si tienes que sacar gente de donde tenga que sacar, la va a sacar, porque mi voz profética va a traer los recursos, va a traer la finanza, va a traer la revelación, va a traer los milagros, va a traer la manifestación, va a traer la metamorfosis. Hijos que no se habían convertido, mi voz profética no se va a cansar hasta ver esa manifestación de gloria, porque la misma palabra que estuvo en Jesús, en el Abba Padre, cuando dijo sea la luz, escuchen bien, esa misma palabra está en mí, porque dice la escritura, el verbo se hizo carne y habitó en un hombre llamado Yahshua HaMashiach. Ese verbo, cuando yo acepto a Jesús, viene en mi vida. La misma palabra, escúchame bien, el mismo verbo, Jesús encarnado, es la palabra que yo declaro a mi destino, es la palabra que yo suelto, es la palabra que yo profetizo. Por eso escuchen, no se canse, no se cansa, no permita que el diablo le meta incredulidad, que no va a suceder. No le permita que Satanás lo mueva de su posición como hombre de Dios. Usted le está creyendo a Dios una palabra. ¿Y quiere que le diga un secreto? No le cuente todo a nadie. Hay momentos que usted tiene que... Usted le cuenta su sueño, su visión a una persona equivocada. Esa persona va a empezar a hablar lo incorrecto. Esa persona va a empezar a maldecir su destino. Esa persona va a empezar, usted tiene que, así como cuando dice la palabra que Elisa, hablando de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que María, cuando fue a saludar a Elizabeth, dice que cuando ella soltó la palabra, cuando ella suelta la palabra, lo que estaba en Elizabeth, ¿qué sucedió? Saltó. Por eso es que hubo esa conexión cuando conocimos a este varón de Dios, esta mujer, hubo una conexión. Cuando tú tienes una revelación, le cuentas a alguien, automáticamente lo que está en esa persona salta, se conecta. Esa se llama conexiones divinas. Esa persona de una u otra manera te va a ayudar en tu destino profético. Esta pareja apostólica fue la que Dios usó para activar cosas en nosotros que estaban allí, pero necesitaba una autoridad apostólica que se activa. Así como Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra para ejercer su ministerio, necesitó a un Juan el Bautista, necesitó a un hombre aquí en la tierra. Por eso se dice, como este profeta no hay otro. ¿Por qué? Porque activó una acumulación de palabras proféticas para un momento profético oportuno. Fue el hombre que le dio la estocada final y dijo, este es el tiempo que hablaron todos los profetas, este es el tiempo profético que vino, alguien se levanta, alguien profetiza. Fue lo que hablaron los profetas, los patriarcas. Este es el tiempo, yo le profetizo. Escúchenme bien, y habían 400 años de silencio cuando Dios levanta a este hombre a decir, llegó el tiempo profético para esta
generación. Llegó el tiempo profético donde mi palabra va a hacer que se conecte con otra palabra y va a venir la manifestación de un Dios vivo y diciendo: yo estoy en control, yo he estado pendiente, yo he estado allí mirando cada acontecimiento y yo he decidido abrir los cielos, yo he decidido traer la gente, yo he decidido proveer todo lo que tú necesitas para esta temporada. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, escúchame bien. Por esa razón, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, y esta revelación le doy gracias al Padre que cuando yo me convertí al Señor, me encontré con muchas palabras que me ayudó realmente. Un ejemplo, una palabra que dice, y esa palabra la hablamos muy religiosamente, dice que el que está en Cristo Jesús, dice, el que está en Cristo Jesús, dice, nueva criatura es. Amén. Y no me he olvidado del testimonio para que usted se entere de lo que pasó con ella. Entonces, llega un momento determinado en tu destino que cuando usted está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y una de las primeras revelaciones que yo pude entender, me enseñaron, le doy gracias al Señor por eso, es que esa palabra nueva creación, cuando usted la estudia, se da cuenta que dice exactamente, era una creación nunca antes creada, era algo nunca antes visto, algo que Dios hizo en ti y en mí. En el principio todo estaba desordenado y vacío. La palabra fue la que ordenó. Todo estaba desordenado y vacío. El Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Cuando Dios creó al ser humano, todo estaba desordenado. Satanás vino y desordenó. Y lo más interesante de esto, hay una doctora que enseña en la universidad. Ella enseña acerca de los dos universos. Compara el ser humano con el universo. Entonces, debe entender esto, escuche bien, cuando Satanás vino a engañar a Adán y Eva, literalmente trajo la misma confusión que trajo en el cosmos, la trajo dentro de nosotros, amén, metió el pecado, la naturaleza caída, la naturaleza que literalmente nos sacó de la comunión con el Padre. Entonces, la palabra enseña que cuando Jesús vino aquí a la tierra, usted puede leer el libro de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, el verbo estaba en el principio, el verbo estaba cuando creó a la humanidad, cuando se dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha, cuando se reunió la Trinidad y dijo vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces viene y hace algo nuevo en nosotros, nos mete palabras, mete su espíritu, y por esa razón yo quiero decirle a usted así como Jesús aquí en la tierra, Jesús de Nazaret era 100% Dios, 100% hombre aquí caminando en la tierra. Lo único que Jesús era ilegal que él usara su divinidad para hacer milagros, por eso él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Quiero enseñarle esto para que su caminar sea completamente diferente y su mente se renueve por el poder de la palabra. Usted es 100% natural hombre, pero también Dios le dio la gana de meter el 100% de Dios. Y usted, escúcheme, usted bajo la legalidad del reino tiene que caminar bajo la divinidad. Por eso las tentaciones que vino sobre Jesucristo, Jesús dice la palabra que Satanás lo quiso tentar en su divinidad. Satanás quiso que él hiciera milagros bajo su perspectiva divina. Cuando Satanás te tienta a ti y a mí, él quiere que no usemos lo divino, sino que usemos lo natural. Pero cuando usted aprende a caminar bajo los diseños de Dios, bajo la palabra, allí es cuando dice el que está donde, en Cristo Jesús. Quiero que usted aprenda eso. El que está en Cristo Jesús, usted es una nueva criatura. Algo que Dios estableció en usted, algo nuevo, algo que le dio vida, algo que Él puso su espíritu, Él puso su palabra. Ahora la palabra que Él la puso en usted, lo que Dios quiere es que usted la suelte por su boca, que usted la hable, que usted la declare, que usted no ore más religión, que usted no ore más sentimiento, que usted ore en la palabra, que usted le hable la palabra. Usted no le llore más a Satanás ni a la enfermedad, sino que se pare y le diga: enfermedad del infierno, te tienes que ir de mi vida, de mi generación, de mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. A Dios sí le voy a llorar, me voy a tirar al piso, pero a la enfermedad, a la pobreza, le tengo que decir: Jesús de Nazaret,
triunfante sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquí en esta cruz Jesús lo venció, Jesús lo derrotó, triunfante sobre todos ustedes en la cruz del Calvario. Por eso yo camino en una nueva revelación, en una nueva visión, con un ojo profético, viendo no lo que humanamente se puede ver, sino en lo divino. Escuchen, entonces cuando usted conoce esto, usted va a mirar todo completamente diferente. Por eso escuchen, cuando a José y sus hermanos lo tiraron a la cisterna, esto es tremendo, escúcheme bien. Cuando usted está caminando, hay gente que te va a traicionar, hay gente que te va a tirar a una cisterna. Dile que está al lado, es parte del viaje, papá. Dios te metió en una aerolínea en primera clase. Entonces cuando usted no entiende, usted patalea. ¿Qué yo hago aquí, Dios? Y lo más tremendo del caso, escúcheme bien, y con esto aprovecho de quitarme esto que tengo calor. Dice la palabra de Dios. Es un honor. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, escúcheme bien, que cuando los hermanos de José miraban a José, ellos miraban algo que su padre le puso. Yo quiero que entiendas esto. Cuando el enemigo, cuando la gente te mira a ti, están mirando algo que Dios te puso. El padre de José le puso una túnica de diversos colores, donde José estaba aún sin lente, como estoy yo lo miraba y decía, allá está José, porque hay una señalización profética. Te puede estar donde estés. Dice la palabra de Dios que Jesús era reconocido entre 10,000. A Jesús lo podían poner entre 10,000. Allí era reconocido como el ungido de Dios, como el hombre de Dios. A ti te pueden meter donde te metan, allí eres reconocido por el Dios. Ahí la unción de Dios está sobre tu vida. Ahí la presencia del Dios vivo. El infierno reconoce eso y te tiene que respetar. Entonces, ¿qué sucede? La palabra dice que a José le quitaron su túnica de diversos colores. Escúcheme bien, aún la gente que te ha hecho la guerra hacen cosas proféticas para activar algo en ti. Dice que tomaron el manto de diversos colores y mataron un cordero. Y derramaron esa sangre sobre ese manto. Lo que el diablo ha querido destruirte, viene el pacto de la sangre para decir, aunque te quiten lo que te quiten, en ti hay un pacto de sangre. En ti hay una señalización, que aunque estés en una cisterna, de allí el Padre te va a sacar. De ahí el Señor te va a sacar y te va a llevar a un lugar que tal vez no sea el mejor tuyo, pero es un lugar de entrenamiento. Escúcheme bien, cuando usted viaja de un lugar a otro, estos días estaba orando por unos hijos que viajaron al Ecuador y no checaron bien su itinerario y tuvieron que estar 12 horas en Bogotá. Entonces, aunque ellos a dónde iban a viajar, de New York a Quito, pero no se dieron cuenta, entonces el viaje tenía que estar 12 horas en Bogotá. ¿Será que ese era su destino? ¿Era su destino? No era su destino, era una transición. Escúcheme bien, la cisterna no era el destino de José. La casa de Potifar no era el destino de José. Pero la palabra dice que mientras José estuvo en la casa de Potifar, la palabra dice que esa casa fue ¿qué? Próspera, bendecida. ¿Por causa de quién? De José. Aunque tú, escuche, estés donde te haya metido las circunstancias o el entrenamiento de Dios, algo que te va a hacer realidad en ti es que donde Dios te meta, ese lugar va a ser bendecido. Y allí tú vas a entender que Dios está contigo. Allí tú vas a entender, yo no sé, esto no es mi destino, esto voy a aprender y voy a hacerlo mejor, pero aquí Dios me va a mover a mi lugar. Dice que lo movieron a la prisión. ¿Qué sucede en la prisión? Y esta palabra es la que yo le soltaba a mi esposa, decía, ¿yo por qué le suelto esta palabra? La gente decía, bueno, es bien fácil profetizarle a la pastora, amén, usted la conoce, pero la palabra enseña, escúcheme bien, que cuando este hombre, José, está en la prisión, y lo más interesante del caso, que eso te rompe el coco, que dice que la prisión fue próspera. Lo pusieron a este hombre, José, un preso, como el número 1. Lo pusieron a administrar
Pero esa circunstancia, escuchen, era un entrenamiento para lo por venir. Yo quiero declarar en este día, no sé lo que está pasando, no sé por las circunstancias que está pasando, pero lo que está pasando es un entrenamiento de por lo por venir. Así que haz bien la tarea. Lo que está pasando, lo que estás atravesando es un proceso. Ahí tienes que aprender cosas que lo vas a necesitar en el siguiente nivel. Porque hay gente que pelea con Dios. Hay gente que dice y pelea: yo no voy a hacer nada, no voy a servir a Dios, porque Dios me prometió que me iba a llevar a tal lugar. Y aquí yo no voy a hacer nada. Papá, mientras tú seas rebelde, allí la temporada se va a alargar un poquito. Hasta que aprenda que el que aquí ordena y manda es el Dios Todopoderoso, no eres tú. Y ahí es cuando tu resentimiento, tu amargura, tu ego es tirado al piso y tú tienes que decir: Padre, me rindo, me rindo, me rindo. Ahora no soy yo. Por eso el apóstol tuvo que decir: ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La nueva naturaleza, el poder de Dios, la palabra creativa, la unción del Espíritu Santo es la que mora en mí. Entonces llegó un día señalado, el calendario de Dios. ¿Cuántos llevan agenda? Mucho. Ahorita todo el mundo tiene agenda en la computadora, en toda parte. Llega un día señalado, y conmigo, un día señalado. Un día señalado. Y este hombre había sido entrenado. La mayoría de los hombres de Dios, usted puede chequear en la escritura, tuvieron entrenamientos muy fuertes y diversos. Y usted tiene que aprender de esto. Porque ustedes, escuchen, si usted no aprende a gozar y a disfrutar lo que usted está pasando ahora, usted no va a poder disfrutar cuando llegue a la casa del rey y usted gobierne. Porque su corazón va a estar lleno de odio, resentimiento, recordándose del pasado. Mi hermano me hizo, me quitaron aquí, me jalaron allá, me cerraron la puerta aquí. Escuche bien, si te han cerrado las puertas, te la tiraron a la nariz, por eso que está medio cheto uno. Escuche bien, eso fue parte del proceso. Porque tenía tal vez la nariz muy empinada, entonces Dios, vamos a aplastar un poquito la nariz, ¡pum! Puertas que se te han cerrado, escuchen, es parte del proceso para Dios decir: no es el tiempo. No es el tiempo, pero cuando llega el tiempo de Dios, papá, olvídese, Dios va a usar gente que tú ayudaste, porque escúcheme bien, José llegó un momento que él tuvo que decir: wow, yo le he revelado sueños a tanta gente y nadie se acuerda de mí. ¿Cuánto han empezado? Yo he orado por tanta gente y tanta gente, cuando están allí en lo máximo. Por ahí un dicho que creo que oí aquí, dice, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el ladrón vino ese diálogo, el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Ahí ves cuando está ministrando a hijos, a hijas, a personas que están pasando y comiéndose un cable, y usted interviene, usted ora y te intercede, dice: acuérdate de mí cuando estés en la gloria, no te olvides. Eso mismo le pasó a José. José sembró, todo el mundo se olvidó de él. Y como dice la palabra, aunque todo el mundo se olviden, dice el Señor, yo no me olvido. Eso es lo que yo amo de Dios. Entonces llega un tiempo, y aquí iba a conectar la palabra con ella. Llega un tiempo donde todo el mundo conoce la historia. Faraón tuvo un sueño. Y a mí me gusta todo esto porque el caso de Daniel también fue por un sueño. Pero el caso de Daniel, este hombre fue un poquito más bravo con la interpretación de sueños. Resulta que este hombre, cuando Daniel, sus jóvenes hebreos y esta gente, no solamente este hombre tuvo un sueño, sino que al hombre se le olvidó el sueño y dijo: no solamente ustedes me van a interpretar el sueño, sino que me van a decir el sueño porque el sueño se me olvidó. O sea, se lo puso más fuerte. Entonces son situaciones que usted pasa. Y entonces me imagino, y quiero ese sueño revelado mañana a las 3. Aquí no. ¿Qué sucede? Esto, escúchame, estas presiones, no sé cuánto le ha pasado, pero esto te presiona a usted a orar, interceder, y a usted allí sí trae el cielo a la tierra, porque sabe que hay un tiempo que el reloj está corriendo, hay situaciones que se tienen que resolver. Eso es cuando usted empieza a parir en el ámbito espiritual y nadie te detiene. Hay una cosa particular en el ámbito espiritual que sucede, escúcheme bien, voy a traer el caso de Ana. ¿Se acuerdan de Ana, la profetisa? Amén. Esto es impresionante porque la palabra dice que se burlaban de Ana. Amén. Penina se burlaba de Ana. No sé cuántos de ustedes tienen Penina. Yo tenía una cantidad de Penina al lado mío. Y se burlan porque Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos y se burlaba. Dígale que está al lado. Viene el tiempo del desquite de Dios.
Viene el tiempo, dice la palabra, mía la venganza, yo pagaré. La venganza de Dios es completamente diferente a tu venganza. Aquella gente que un día se rió de ti, se van a quedar con la boca abierta a ver cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha levantado. Escúchame bien, son importantes las peninas en tu vida. Son gente que te va a sacudir, son gente que te va a presionar. Escúchame bien, las presiones que vienen sobre tu vida no son para destruirte, son para hacer una metamorfosis en ti. Es para cambiarte, es para decir, yo estoy aquí, porque cuando yo hablo, yo no soy como el hombre que miente, yo soy el Dios todopoderoso, que todo lo que habla, lo ejecuta, lo cumpla. Dios le dijo a Abraham, escúchame bien, tú contarás cada promesa que yo te he hablado, y mira si alguna de esas te falta y me llamas. Ese es el Dios. Escúchame bien, no sé cuánto Dios te ha prometido, pero Dios, escúchame, escríbelo, escribe. Dios me ha prometido esto, Dios me ha prometido esto, escríbelo. Y cuando Dios lo haga, ponle una señalización. Porque escúchame bien, lo nuevo de Dios, lo nuevo que Dios trae para temporadas, para esta casa, para los ministerios, algo nuevo, algo poderoso. Se está hablando del número 9, número que va a dar a luz. Entonces, ¿qué sucede? Ana, lo que hizo Penina fue presionarla, porque hay una palabra profética sobre Ana. Tú vas a parir, pero no vas a parir cualquier cosa. Tú vas a parir un profeta que va a cambiar la generación. Tú vas a parir algo que, escuchen, no se reirán más de ti. Alguien que va a cambiar la historia. Alguien que va a profetizar la palabra en un tiempo de desorden. En un tiempo cuando la palabra dice que la lámpara de Jehová estaba a punto de apagarse. Vino Ana. Y lo impresionante de esto, yo sé cuántas veces usted ha tenido que ir delante de la presencia a orar con amargura, con tristeza. Cuando te suman por ahí. Algo que yo no enseño, perdón que haga tanta, pero estoy todo lo que me venga. Escúchame, en esto del entrenamiento profético, en esto del entrenamiento de metamorfosis, escúchame, si usted no aprende los procesos, aprende poco a poco. Cada uno de nosotros se tiene que enfrentar tarde o temprano a un Getsemaní. Si Jesús no hubiera estado entrenado en orar, en interceder, Jesús no resiste eso. Porque el Getsemaní, la palabra Getsemaní quiere decir una piedra, un molino que trituraba las aceitunas, y ahí sale el aceite. Una prensa exactamente. Entonces, escuchen bien, todo hombre, toda mujer, todo ministerio necesita ser entrenado para llegar a su Getsemaní, para parir cosas que de allí tal vez te crucifiquen. Tal vez también, escuchen bien, antes de cualquier proceso, papá, tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que ser crucificados. Gente que tú hiciste milagros, pregúntale a Jesús. Jesús dice, pero este cabezón yo no le sané la suegra, le sané, ahorita que crucifíquele. Escuchen bien, no sé cuántos de ustedes han pasado, pero cuando usted está crucificado, nadie puede levantar su voz profética. Van a ser pocos, van a sacudir la cabeza. Tanto que echaba fuera demonios, tanto que oraba, mira ahora allí, tanto que hablaba, tanto que decía, a ver si ahora se profetiza a él, a ver qué sale de esta vaina que está bien fuerte. Pero escuche bien, cuando tú eres crucificado, tal vez vas a morir, pero le sucede como le sucede al grano de trigo, va a resucitar con poder y con gloria. Antes de cualquier resurrección, antes de cualquier metamorfosis, viene la muerte. Escúchame bien, algo que el apóstol enseñaba y que me impresionó mucho, es que cuando ese gusanito estaba allí encasulado, tenía las alas. Entonces, un día me acuerdo que mi primer pastor me enseñó lo siguiente. Él predicaba y él siempre echaba las historias muy repetitivas, por eso a usted se le quedan. Entonces él decía, un día, él contaba esa historia, un señor vio un gusanito que estaba en proceso para ser mariposa. Y el Señor miró a ese gusanito allí con tanto trabajo y metió sus manos y empezó a ayudarle. Cuando la pobre mariposa salió, sus alas no tenían fuerza para volar. Y él decía así, no cortes tus procesos. Nunca se me olvidó. Escuchen, si tú quieres adelantarte tus procesos, papá, no vas a volar mucho.
vas a tener que meterte otra vez, porque ese movimiento de ruptura hizo que esas alitas que estaban allí empezaran a cobrar fuerza. Ese fue su gimnasio, eso fue su músculo. Y eso le pasó a Ana. Escúcheme bien, Ana, su músculo de fe fue, ¿qué sucede? Penina, le presionaba, se burlaba. ¿Qué sucede? Ella dice que un día decidió ir donde se pare. Ella decidió un día, dice, voy a ir donde, porque yo tengo una palabra, yo sé, nadie me la ha profetizado, nadie me la ha dicho, pero Dios puso una palabra en mi boca, aquí en mi vientre espiritual. Una de las cosas que usted debe aprender, escúcheme, de acuerdo a la parábola del sembrador, ¿sabes que está hablando muchas cosas en radio? ¿Usted me sigue? Escuche, dice la palabra que la palabra del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. La palabra sembrador, amén, lo que es la semilla, viene de la palabra esperma, semen. Y la palabra dice que el que siembra es el que embaraza. Entonces tú puedes estar en cualquier lugar. Escuche, por eso usted debe estar apresto atentamente a la palabra cuando se predica. El sembrador sale a sembrar. Escuche, una palabra que va a embarazarte, una palabra que te va a activar. Si usted está descuidado, esa palabra puede pasar por encima de usted. Pero si usted está activo, esa palabra te va a embarazar a ti y te va a sacar de ese momento difícil. Te va a dar fuerza para decir, yo voy a dar a luz mi milagro. Yo voy a traer a la manifestación del Dios vivo algo que Dios me habló, algo que Dios puso en mi vientre espiritual. Eso le pasó a Ana. Dice que ella oró amargamente. ¿Cuántas veces hemos tenido que orar amargamente? Pero la palabra dice que cuando ella se salió de allí, dice, y nunca más estuvo triste. Y ese nunca más estuvo triste quiere decir que cuando usted va a la presencia de Dios por situaciones que tal vez usted no conoce, usted tal vez se pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? Yo he sembrado correctamente, pero escúchame bien, esa semilla en esos momentos que son momentos que tal vez están neutros, dice, todo se paralizó, todo se detuvo, ni el diablo me visita. Todo el mundo se olvidó qué sucedió. Ese es un proceso donde la semilla está recibiendo una metamorfosis, un cambio, donde se están rompiendo cosas. Y eso le pasó a Ana. Ella allí, literalmente, en la presencia de Dios, quedó embarazada de una visión. Naturalmente, luego el esposo tuvo que influir bastante en eso, ¿no? Pero muchos de los milagros que nos van a ocurrir a usted y a mí va a ser en los secretos de Dios, cuando nadie está viendo. Estoy volviendo a José, no creo que se me ha olvidado José. Veamos a José ahí en la prisión. Llega un momento que yo puedo entender, porque cuando yo estoy leyendo la palabra, algo que la apóstola ayer enseñaba, y comparto con eso, porque cuando usted enseña gráficamente, audiblemente, te queda más. Pero yo aprendí algo, que cuando usted está enseñando la palabra, cuando yo estoy estudiando la palabra, yo me meto en la escena. Yo me asomo y wow, y a veces me río, porque Dios es chistoso, sabe que Dios yo estoy en este momento me da risa. Por ejemplo, quiere que le cuente un chiste divino. Sabe que en los procesos, no me he olvidado de José y no me he olvidado de la pastora, ¿okay? Pero coja lo que estoy enseñando. Escúchame, en los procesos, en los procesos muchas veces nosotros llegamos a ciertos lugares por no oír correctamente la voz de Dios. Y quiero enseñarle un ratico, 5 minuticos acerca... Ese es el siguiente vuelo, ¿cierto? En los procesos, escuchen bien, todo depende de su voz, de su oído, lo que usted oiga de parte del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, dice la palabra que Jonás recibió una asignación, digo conmigo, asignación. Pero resulta que la asignación que recibió de parte del Señor no era conforme a lo que él quería. A mí me enseñaron un día en mi iglesia, donde yo me convertí y serví al Señor, yo quería y tenía una pasión por la liberación. Fui enseñado en liberación, he visto grandes cosas, fuertes cosas, y entonces había un anciano de la iglesia que me quería enseñar, pero tenía una asignación en New York para ir a enseñar en una iglesia que estaba abriendo. Y yo hablé con mi pastor, y el pastor, el anciano tal, me quiere enseñar a mí esta liberación, y era los miércoles, y el pastor me dijo lo siguiente que nunca se me olvidó: usted no va a estar donde usted quiera, usted va a estar donde yo lo necesito. Usted dígale a alguien eso hoy. El
pastor no me quiere dejar fluir en mi don. Papá, no es donde usted quiera, es donde el líder lo necesita. Si yo lo necesito limpiando el valle, es parte del proceso donde Dios te quiere enseñar. Entonces, a Jonás escuchó mal y es más, invirtió dinero, pagó un tiquete. Ya voy con el chiste. Y resulta que la palabra dice, cuando se armó todo el bururú, por causa de su desobediencia, se levantó una gran tormenta y él sabía que era por causa de él. Entonces, para hacerle el corto del cuento, dice la palabra que Dios ordenó a un gran pez que se tragara a Jonás. Escúcheme bien. Ministerialmente, muchas veces, por escuchar la voz de Dios equivocadamente o mal, o poner nuestra agenda por encima de la agenda de Dios, podemos ir a parar al vientre de un gran pez. Allá hay un proceso de muerte. Jesús lo estableció. No quiero entrar ahí porque me tomaría mucho tiempo, pero escúchame bien, importante. Cuando Jonás estaba allí, clamó al Señor y dijo: voy a pagar mis votos, voy a hacer lo que tú dijiste que tengo que hacer. La palabra enseña, y es cuando viene el chiste que Dios me dijo. En el gran pez habían dos puertas, una por delante y la puerta de atrás. Y Dios le pregunta a Jonás: ¿por dónde quieres salir? Escúcheme bien, procure, aunque sea en su prueba, ser cabeza y no ser cola. Cuando usted sale de procesos, cuando usted sale de procesos, de situaciones, huélase a ver a qué huele. Y ahí se da cuenta por dónde salió. Usted tiene que decir: ahora voy a hacer lo que tú me mandaste hacer. Ok, me quedan 3 minutos. Escúcheme bien. Ahora, escúcheme bien. Dice la palabra de Dios que José estaba olvidado en la prisión, como muchos de nosotros muchas veces. Cuando la palabra dice que este faraón tuvo un sueño, se acordaron de José. Dice la palabra que lo llamaron apresuradamente. Dale un codazo que está al lado. Te van a llamar apresuradamente. Te van a llamar apresuradamente. De una prisión te van a llamar apresuradamente. Y esta palabra que yo soltaba y que yo siempre miraba a mi esposa: en un día Dios cambia tu historia. En un día, yo quiero declarar esta palabra y quiero soltar: en un día Dios cambia tu historia. En un día, 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 en un día. Cuando hay propósito en ti, escúcheme bien, para Dios 1000 años es como un día. Escúcheme, en un día Dios cambia la historia y la palabra profética en un día se cumple. En un día sucedió que mi amada esposa, estando en la ciudad de Barcelona, en ese pueblito, ¿cómo se llama el pueblito? Se me olvidó. Cabá, estamos allí. Entonces, escúcheme bien, mi esposa había orado, había intercedido, había acumulación de oración intercesora, había declaración profética, había actos proféticos, había siembra. Escúcheme bien, sin ninguna información llegamos a ese sitio, un sitio por información. Escúcheme bien, todo pago, en Barcelona todo pago. Cuando nosotros nos dimos cuenta, donde nos hospedaron, prácticamente era la Quinta Avenida de New York, ni sabíamos. En un día fuimos a esa ciudad, caminamos por esas calles. Por eso le digo, en un día Dios cambia la historia. Delante de mis ojos yo pude ver cómo el cambio y la metamorfosis de Dios sucedió en un día, en un segundo. Íbamos caminando por una esquina. Mi esposa preguntaba aquí, preguntaba allá. En una esquina, en la calle Avenida, gente venía allá, gente venía de acá. Mi esposa había orado y había dicho: Señor, dirígeme por tu espíritu. Me acuerdo que estábamos en el piso 10, en ese apartamento. De usted miraba Barcelona. Y de allí decía: mi madre, ¿dónde estarán estos carajitos? Carajitos es una palabra colombo-griega venezolana. ¿Dónde estarán metidos? Solamente tú los puedes sacar donde estén. Y resulta que mi amada esposa sintió el impulso, cuando venía un hombre alto con un periódico bajo su brazo, salir al paso y preguntarle: ¿usted conoce la familia Alfonso? Y aquel hombre mirarla de arriba abajo y preguntar: ¿ustedes vienen de Venezuela?
No, la más, padre, por favor. No, nosotros estamos con... No, sí, venimos de Venezuela. Véngame, que yo tengo información. Ese día, la historia cambió. Ese día, después de 38 años de no conocer a sus hijos, Dios se los entregó con un corazón guardado, una familia preciosa, bendecida. Estando allí en Barcelona, empezó a llegar gente de toda parte, nietos, cuñados. En un día, Dios cambió la historia. En un día, Dios añadió familia. Y empezaron a llegar, y cuando está llegando ese poco gente, el Espíritu Santo habla a mi corazón, así como tú ves, que gente viene, porque es una palabra que Dios había dado. Dios hará que su ministerio se extienda, porque así como esta gente fue añadida en un día, gente será añadida sobrenaturalmente, de una manera poderosa. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. No, dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Mi alma te bendice, Señor. Te bendecimos, Jehová Dios. Aló, muchas bendiciones, amén. Usted escucha esta palabra predicamos hace un tiempo atrás, fue una palabra poderosísima, fue una palabra sobrenatural. Así que en un día Dios puede cambiar tu historia. Esa palabra está vigente, esa palabra está activa. Hay que yo claro sobre su vida, que en un día Dios cambia tu historia, en un día Dios hace cosas sobrenatural, en un día Dios hace cosas impresionantes. Por eso, o sea, fue una palabra tan linda porque Dios sacó revelación, pudimos, Dios mío, incluso yo oyendo esta palabra, Dios mismo me permitió predicar. Yo mismo soy ministrado, yo tuve que llorar aquí y decir, wow, qué tremendo, porque muchas veces Dios usa tu propia voz para profetizarte a ti mismo. Amén. Así que esta palabra que ni me acordaba de ella, el apóstol me la mandó ayer y la estuve escuchando un poquito y esta palabra vale la pena colocarla en la red, en la cita divina, porque trae una gran enseñanza y aparte ustedes, muchos de ustedes han sido testigos de lo que Dios ha hecho y Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que, mire, por favor, no deje de orar, no deje de interceder, no deje de clamar al Padre, porque en un día Dios puede cambiar tu historia, en un día Dios hace cosas sobrenaturales. Yo fui testigo de esto y por esa razón, cuando sucedió esto, Dios me dijo, siéntate y mira lo que yo hago. Eso fue impresionante. Delante de tus ojos, que Dios, y usted tiene que quedarse callado. Dice, Dios santo, delante, yo cuántas veces he visto esto, que Dios me dice, cállate, mira lo que yo hago. De un momento a otro Dios empieza a mover cosas que estaban allí detenidas, paralizadas. De un momento el Padre las suelta, el Padre las libera. Allí que eso puede pasar con tu. Yo me atrevo a soltar esta palabra nuevamente en ti, sobre tu vida, sobre tu casa. En un día Dios cambia tu historia. En un día Dios cambia tu historia. Mire todo, me quedé sorprendido porque literalmente ni leí las notas que tenía, sino que eso fue, pum, pum, eso fue el Espíritu Santo y esa palabra está vigente para hoy día, esa palabra está, es más, esa palabra me ministró profundamente, tocó la fibra más sensible de mi corazón, la disfruté, no porque yo la haya predicado, no simplemente era levantando el ego, wow, no, sino que la palabra me ministró, la palabra me activó, y esa misma palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que yo sigo declarando sobre esta casa del Rey de la Gloria, Ministerio Internacional Casa del Rey de la Gloria, hijos de esta casa, este ministerio, en un día Dios cambia la historia, en un día, en un día, la palabra que se soltó, la palabra que se enseñó, la palabra que tú recibiste, Dios en un día la cambia y la transforma para que tú seas muy bendecido. Amén. Así que, amados, muchas bendiciones. Hoy tenemos intercesión. Hay clamor hoy, mediodía, 8 de la noche. Le pido por favor respalden la oración de intercesor esta noche. Si puede, Jalen y Victoria, que les pide por favor que me puede respaldar el jueves en la noche, sería, y o algún hijo o hija que pueda conectarse, para que nuestra amada Sandra Gaitán esté respaldada por intercesor. Amén. Y el domingo, sin falta, en casita, hay una palabra que te ha de mencionar, una palabra que el Padre ya puso en nuestro vientre para soltarle este domingo. Ore mucho por nosotros, ore por el ministerio. Gracias a todo hijo, a toda hija
Respalda este ministerio con su oración, con su presencia en el ministerio, en los servicios. Dimos su ofrenda. Mira, aunque usted deje de venir un domingo, mande su ofrenda, mande su diezmo. Necesitamos todo el respaldo de este pueblo. Por favor, le pido a todo hijo, a toda hija, no deje nunca de dar. No deje nunca de respaldar. Si usted ha dejado de diezmar y ofrendar, ahí están las redes sociales, ahí está el link. Mande su ofrenda, mande su diezmo. Es tan importante esto. Esta casa necesita ser levantada porque tanta palabra hemos soltado y tantas vidas han sido tocadas que necesitamos que esto siga y continúe. Amén. Un beso muy grande. Este domingo, por favor, todos a casa. Necesitamos el respaldo de todos y cada uno de los hijos de esta casa. Si esta casa, este ministerio ha sido bendición para ti, por favor, respalda con tu presencia, con tu oración, con tu intercesión, con tu diezmo, con tus ofrendas, con un abrazo, respalda este ministerio, respalda lo que estamos haciendo. Este ministerio es un ministerio de Dios. Hemos activado grandes cosas en gente, en hijos, en hijas, hemos visto grandes milagros y lo vamos a seguir haciendo porque un día decidimos servir al Señor con todo nuestro corazón, sean con poco, sean con mucho, sean con pocos recursos, mucho. El punto es que vamos a seguir sirviendo al Señor. Muchas bendiciones a toditos, un beso muy, muy grande. Espero que esté, ok, aquí estamos. Salud, amor. Salud, bendiciones.